este tema que ustedes quieren tocar en esta noche, porque estamos hablando de la lactancia materna, el derecho laboral, lo que ocurre con las mujeres, sobre todo en el sistema empresarial, laboral, cuando realmente tenemos la regularidad de un sistema laboral, porque bueno, sabemos que en Venezuela tenemos un mercado irregular, un mercado donde muchas mujeres no están en vamos a decir, amparadas por la ley orgánica del trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta eso porque, bueno, vamos a hablar sobre una especificidad de las mujeres que realmente están laborando actualmente en una empresa o en el Estado y que tienen una serie de garantías establecidas en algunas leyes, ¿no? Importantes, leyes orgánicas. Entonces, bueno, podemos empezar. Realmente yo no tengo una presentación como tal, pero bueno, les voy a ir contando un poquito sobre lo que establecen algunas leyes muy importantes en Venezuela. En primer lugar, bueno, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, que establece en algunos de sus artículos, a partir del artículo 345, algunas disposiciones que son fundamentales, porque fíjense, cuando hablamos de lactancia materna, estamos hablando de varias legislaciones. En este caso, de la Ley Orgánica del Trabajo, de la LOGNA, de la Ley para la Promoción de la Lactancia Materna, inclusive de la jurisprudencia, porque estamos hablando de decisiones también del Tribunal Supremo de Justicia que también han abarcado este tema de la lactancia materna debido a su importancia y bueno, por eso es que es importante que ustedes como personal de salud, como médicos pediatras, pues conozcan un poco los detalles, que seguramente ya muchos la conocen, pero refrescan ahora con esto un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, en el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, que llamamos LOT, los abogados, en el artículo 345, establece que se otorgan dos descansos diarios de 30 minutos cada uno, solo si existe una sala de lactancia o un centro, vamos a decir, una guardería, un centro específico en el lugar de trabajo. O sea que esto no es para todas las empresas. Esto solamente son, en este caso, de las dos descansos diarios de 30 minutos, si existe la sala de lactancia o un centro de guardería, vamos a decir así, o de educación inicial. En esos casos, si estamos hablando de 30 minutos, dos descansos, sería una hora diaria. En el caso de que la empresa o el Estado no disponga de dichas instalaciones, ya los descansos se extienden a una hora y media en cada oportunidad. O sea, estamos hablando de 3 horas de descanso en el caso de las mujeres que trabajen regularmente o en una empresa o en el sector público o en el sector privado. Entonces, fíjense la diferencia. Estamos hablando de 3 horas de descanso bueno, muchas mujeres negocian con los patronos, como ustedes saben, para tratar de, bueno, entonces si yo entro a las 8 entro a las 11 o llega un arreglo para que estas 3 horas puedan ser tomadas de una vez, se puedan unir. Esto también lo permite no solamente la ley, sino la ley de promoción, que ya vamos a hablar de ella, y también la jurisprudencia lo ha permitido, que se puedan sumar estos periodos de descanso, ¿no? Esto es bien importante porque eso significa que esto va a ayudar a que las mujeres, a promover esta lactancia materna en las mujeres y que las mujeres realmente se comprometan en la lactancia exclusiva, pero para eso, por supuesto, tienen que cumplir con ciertas especificaciones. Y por eso es que podemos hablar, por ejemplo, también de algo muy importante que está establecido en el artículo 335 y que tiene que ver con la inamovilidad laboral. Todas estas mujeres, desde el embarazo hasta 2 años después del parto, tienen derecho y está garantizado como tal su inamovilidad laboral. Eso es importante porque para que ellas puedan ser despedidas, bueno, se tiene que hacer un proceso de calificación de despido. En la Inspectoría del Trabajo hay una sala
que tiene el nombre exactamente de la lactancia materna. Esto es para las mujeres embarazadas y lactantes. Hay que hacer en esa sala, iniciar un proceso de calificación de despido. Hay que probar la causa justificada para que realmente el patrono pueda despedir a esta trabajadora, ¿ok? O sea que no es, ellas van a cumplir con una inamovilidad laboral que realmente las protege mientras en su proceso después de dar a luz y luego hasta los 2 años. Entonces es una inamovilidad bien importante y larga, ¿no? En Venezuela, comparativamente con algunos países de la región y del mundo. En el artículo 339 también especifica que los empleadores o patronos que tengan más de 20 trabajadores están obligados a instalar la sala de lactancia o la sala de educación inicial o guardería. Entonces, si hay un patrono que tenga, por ejemplo, una empresa grande que tenga más de 20 trabajadores, tiene que cumplir con esta sala, ¿no? De lactancia. También hay una posibilidad que establece también la legislación, que es la de poder pagarle el monto de la sala del centro de educación inicial o de la guardería si no puede cumplir con esta colocación de esta sala, ¿no? Entonces ahí le da la alternativa al patrono, hay muchos patronos que lo pagan, pero realmente en Venezuela se incumple mucho esta legislación. Nosotros tratamos de formar en la organización Prepara Familia a las mujeres que acuden al centro de protección nutricional que nosotros tenemos allí, para que cuando ellas acuden por temas de lactancia materna, consejería de lactancia materna, ellas puedan conocer los derechos que están garantizados en distintas leyes en Venezuela para que ellas puedan hacerlo valer en los distintos entes, sean públicos o privados, donde ellas trabajan. Porque el problema es que a veces, bueno, si están a nivel irregular, y están en el nivel, en el nivel informal, ellas no están, no hay ninguna obligación, pero cuando están trabajando formalmente, no solamente les deben dar la inamovilidad, sino que también ellas tienen que estar pendientes de que se les cancelen este tipo de garantías que están establecidas en la legislación laboral. También tenemos, bueno, tenemos otros artículos que tienen que ver con la lactancia, pero estos son importantísimos en materia de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. También tenemos una ley que es fundamental y que además es una ley específica que tiene que ver con la lactancia materna, que es la ley de promoción y protección de la lactancia materna. Esta ley fue publicada en Gaceta Oficial el 6 de septiembre del año 2007. Han habido algunos intentos de solicitud de reglamento porque han quedado cosas en el aire. Inclusive en el año 2021 la Asamblea Nacional realizó una comisión, estuvo organizando una comisión de revisión con la idea de publicar un reglamento. Ya tenían inclusive el borrador de reglamento, se estaba en discusión, pero al final no se aprobó el reglamento y tenemos la ley entonces, que es la que establece la promoción y protección de la lactancia materna desde el 6 de septiembre del 2007. Allí realmente se complementa en muchos artículos con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo referente a los descansos, a los permisos, y hay algo que inclusive se complementa y mejora, y eso es importante porque fíjense que aunque la ley orgánica es una ley del trabajo que es orgánica, que tiene una característica superior en materia de jerarquía a nivel del derecho, esta ley es especial, es una ley que viene a regular el tema de la lactancia y es muy importante. Fíjense que representa y presenta algunas garantías fundamentales que ustedes pueden manejar con sus pacientes y que todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes debemos conocer para, de alguna manera, ser formadores y educar a las mujeres que vienen a la consulta, las madres, las familias. Fíjense que, por supuesto, habla de esta regla maravillosa de la primera media hora, donde el niño debe estar, el bebé o la bebé, con su madre
y dar lactancia en esa primera media hora después del parto. También se da una garantía muy importante que es la del alojamiento conjunto, donde se coloca esta garantía de que 24 horas después del parto, inclusive en cualquier caso de hospitalización de un lactante, debería estar con su madre siempre en el mismo espacio, un alojamiento conjunto. Eso lo establece el artículo 7 numeral 6 de la ley. Y también mantener el Estado, en este caso si es un hospital público o una clínica privada, también debería mantener una sala de alojamiento para las madres cuyos hijos o hijas lactantes se encuentren hospitalizados en unidades de cuidado neonatales o intensivas. O sea que aquí se le da prioridad al alojamiento, prioridad a la hora de oro, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de la media hora después del parto. Y hay algunas garantías bien importantes y sobre todo también se toca el tema del código sucedáneo. Realmente se hace una especie de resumen y se coloca en la ley. De eso no les voy a hablar porque realmente es muy específico y es un tema más complejo para hablarlo en otra oportunidad. Inclusive yo diría que de una manera específica el tema del código, ¿no? Pero en la ley se refleja claramente, en la ley de promoción y protección, muchísimas de las garantías establecidas en este código. Entonces habla de las marcas, de cómo debe ser etiquetada, las fórmulas, y bueno, se especifica con mucho detalle. Yo les invito a que la tengan siempre a la mano, tanto la Ley Orgánica del Trabajo como la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, para que cualquier duda ustedes puedan acudir a esta ley, ¿no? Porque estas garantías son bien importantes. Recuerden que nosotros como, en este caso ustedes como personal de salud, yo entro a veces, pero de cola, ¿no? Pero el personal de salud es fundamental que maneje cuáles son las garantías, sobre todo de la mano del interés superior del niño, niña y adolescente. O sea, realmente ese principio fundamental establecido en la alumna del interés superior del niño es el que da fundamento a esta ley, inclusive a todo lo que es la protección en la ley orgánica del trabajo, ¿no? Y fíjense que podemos ver a nivel latinoamericano cómo se maneja el tema de los descansos, qué países tienen estos descansos de lactancia materna. Yo se los traje también como un detalle. Y no solamente tenemos a Venezuela con este laxo tan importante, estamos hablando de 3 horas si no se tiene la sala de lactancia o se tiene esta posibilidad de la guardería en las empresas. Esto también lo tiene Venezuela, además de Venezuela, lo tiene Bolivia. Cuba tiene un laxo muy importante, muy largo. Perú, República Dominicana, que se alinean estos laxos con lo establecido en la Organización Mundial de la Salud. Y normalmente es hasta 2 años la cobertura siempre de la inamovilidad laboral y de todas estas garantías que están establecidas en los principios fundamentales del derecho laboral, por lo menos en la región, ¿no? Hay muchos adelantos que tienen que ver con esta protección y este amparo, no solamente por la garantía del interés superior del niño, sino también por el tema de los derechos humanos de las mujeres, porque estamos hablando que las mujeres también son parte de este proceso de lactancia y su derecho como trabajadora también es protegido, ¿no? Y esto es para el sector público y para el sector privado. Por ahí hay un micrófono abierto por allí. Fíjense que, como les decía anteriormente, nosotros en Venezuela tenemos la problemática que es realmente bien importante de las mujeres que trabajan en el sector informal, porque ellas están fuera de todo esto que estamos conversando, ¿no? Adicionalmente, yo quería hablarles también de un tema importante que tiene que ver con la legislación, que se las estoy pasando muy rápidamente porque el lapso de tiempo es muy corto, es el tema de la jurisprudencia, ¿no? En la jurisprudencia son las decisiones, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia, decisiones o jurisprudencia, y son las que marcan un hito, marcan un cambio en algunas legislaciones y son emanadas de decisiones, en este caso la que vamos a conversar, del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense que
tenemos una decisión muy importante que marca un hito en el tema de la lactancia materna, porque normalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se destaca por tocar estos temas como la lactancia materna. Así que para, para la comunidad del personal de salud y los abogados y las organizaciones que trabajamos este tema, nos interesa muchísimo que se haya tocado en una decisión tan importante. Es una decisión que fue publicada el 30 de noviembre del año 2017 y que es un caso que se manejó a través de PDVSA y una empleada pues que estaba solicitando una extensión de su laxo, ¿no? En ese momento, cuando había realizado la solicitud, fue ya después de la ley, porque están viendo que la decisión salió en 2017, pero ya tenía varios años de haber introducido la demanda en este caso, ¿no? Pero lo importante de esta decisión es que fíjense que se amplió el periodo ya por decisión del TCJ, aunque ya lo había tocado la ley de promoción, se amplió el periodo de 12 meses a 24 meses. Me refiero a los descansos, ¿ok? Ya vamos a ver la delimitación que hace la sentencia. Y habla de que hasta los 6 meses, entonces se reconocen dos descansos de 1 hora y media cada uno, o sea, de 3 horas y en el caso de que, por supuesto, si no hay sala de lactancia o centro educativo inicial o guardería, o de 30 minutos cada uno si hay sala de lactancia. Y el periodo se extiende de 12 meses a 24 meses. También se habla de esta ampliación que en el caso de que la lactancia pase de los 6 meses hasta los 2 años, porque hay dos periodos, hasta los 6 meses, los dos descansos serían de 1 hora y media. O sea que aquí hay una ganancia con respecto a lo especificado anteriormente, ¿no? Entonces los dos descansos serían de 1 hora y media y de 6 meses a 2 años solamente 30 minutos, porque es importante aclarar que en la ley se establece que era el periodo hasta 12 meses, estos periodos de descanso. Pero ahora con esta decisión del TSJ ya del año 2017, o sea que falta como 2 años para cumplir los 10 años, este periodo se extiende a 24 meses, o sea, 2 años, y se divide en dos, hasta los 6 meses, los dos descansos de 1 hora y media, y después de los 6 meses hasta los 2 años, el descanso es solo de 30 minutos diarios. Entonces se especifica allí, porque bueno, también la ley habla en distintos contextos, la ley de promoción de lactancia, de que estos 6 meses, como ustedes saben, porque son las especialistas como personal de salud, que los primeros 6 meses, bueno, deben ser de lactancia exclusiva y luego con la lactancia complementaria llegar hasta con la lactancia complementaria, con la alimentación complementaria, llegar hasta los 2 años. Entonces, esto es una ganancia también para las mujeres que están trabajando de una manera formal en el sector público y en el sector privado. Por supuesto, para cumplir con estos términos tiene que haber exámenes médicos mensuales, un certificado que ustedes, o un permiso que ustedes los médicos deben realizar, deben entregarle a la mujer, a la madre, para que ella pueda consignarlo en su lugar de trabajo. Eso es importante también porque ustedes deben evaluar si realmente el niño está cumpliendo, o sea, la madre está cumpliendo con la lactancia materna, porque bueno, normalmente ellos necesitan, el patrono, la verificación de parte de ustedes como personal de salud, pediatras, para poder ellos dar y extender estos permisos, estos descansos especiales, que realmente son una garantía. Fíjense que yo quería también comentarles ya más por lo que está ocurriendo en la región, con un cambio que es muy importante también y que tiene que ver con este tema de la lactancia materna, el cuidado.
y estos principios fundamentales que están en la legislación, en la jurisprudencia venezolana, nosotros hemos estado viendo algunos cambios bien interesantes también a nivel internacional y que de alguna manera impactan en lo que se está viviendo en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, en noviembre del año 2021, se publicó también una ley llamada la Ley del Sistema Nacional de Cuidados. También hay que tenerla en cuenta porque es una ley que habla de la carga que tienen las mujeres cuando no hay una corresponsabilidad en la familia, una corresponsabilidad en la comunidad ni en el Estado, ¿no? Y sabemos que nuestras mujeres, jefas de hogar, en su gran mayoría, están sobrecargadas de trabajo con todos sus hijos, además tienen un trabajo formal o informal, y eso hace que muchas de ellas terminen dejando la lactancia por esta sobrecarga. Entonces, se los comento porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte internacional que responde al Sistema Internacional de Derechos Humanos, recibió una solicitud en enero de este año, del año 2025, para revisar el tema del derecho al cuidado. Muchas organizaciones, incluyéndonos de la región, estábamos solicitando que el derecho al cuidado realmente se colocara como un derecho humano, porque es un derecho transversal. Y se los comento porque las mujeres, no solamente en Venezuela, en la región y en el mundo, bueno, somos las que cuidamos, las mujeres. Somos las que nos encargamos de los niños, nos encargamos de los abuelos, nos encargamos de todas las personas que necesitan cuidado, pero en especial de los niños. Y quería cerrar con esto porque realmente es importante que la Corte en el mes de junio publicó la decisión, emitió la decisión que fue publicada en el mes de agosto de este año por la Corte Interamericana, donde el derecho al cuidado ya es un derecho humano autónomo, así lo estableció la Corte. Y esto nos va a impactar porque eso significa que la próxima decisión que por algún caso emita el Tribunal Supremo de Justicia o algún tribunal de instancia, seguramente va a tocar este tema y va a tener que emitir algún pronunciamiento y que de alguna manera esto va a impactar en la lactancia materna, porque realmente necesitamos que, por ejemplo, las mujeres que están fuera del mercado laboral formal puedan ser reconocidas por el Estado, se les reconozca su trabajo no remunerado de cuidado. Y si eso ocurre, pues el Estado va a tener que pagar y garantizar este trabajo que hacen las mujeres. Este es un tema que muchas veces no comentamos, pero sí quería que ustedes fueran conociendo lo que está ocurriendo con estas decisiones, porque a la larga van a impactar en nuestro día a día, porque o sea, en otros escenarios normalmente ya hay estados a nivel de la región que están emitiendo decisiones de sus tribunales de instancia y sus tribunales superiores de justicia, cortes, etcétera, reconociendo el derecho humano al cuidado. Ya tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, también de Uruguay, que los ha reconocido no solamente en la legislación, sino en jurisprudencia. Y vemos cómo las mujeres también que están dando lactancia materna, aunque no estén trabajando en el mercado formal, les van a reconocer su trabajo de cuidadoras de los niños, así sean sus madres, y también les van a reconocer este trabajo de la lactancia materna. Entonces, aunque es una belleza la lactancia y toda la maravilla de la relación madre-hijo, ese es el camino de reconocer este trabajo no remunerado, porque todo lo que la mujer realiza, esta sobrecarga cuando tiene los hijos, que es una bendición, pero que también es un trabajo cuidar a niños, eh, donde la mujer tiene que llegar del trabajo y seguir cuidando y continúa en el día a día con estas cargas que no se ve, no lo vemos nosotros como una carga, sino como otra cosa, pero ya se está reconociendo a nivel internacional lo que es el trabajo de cuidados y más el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, no solamente en la región, en el mundo. Eso lo quería poner como un ápice porque estoy segura
haber sentencias que tienen que ver con este tema y que seguro van a involucrar el tema de la lactancia materna. Es bien interesante y eso viene a mejorar todo lo que es el sistema de lactancia, porque al final lo que nos interesa es que las mujeres sigan dando lactancia por las maravillas que contempla y para los niños. Y eso es lo que nos interesa en general, debería interesarle al Estado por el tema de políticas públicas y también nos interesa en el sistema de salud, porque ya sabemos que niño o niña que es amamantado, pues un niño que tiene un futuro distinto y así tratamos de promocionarlo para que realmente tengamos una sociedad distinta, ¿no? Entonces, donde se garantice para los niños este derecho, el derecho a la lactancia. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta allí porque sé que ustedes deben tener varias preguntas y podemos aclararlas con calma. Muchas gracias. Gracias a la doctora Catherine. Doctora Elvia, no sé si le parece que la gente, si tiene alguna interrogante, aunque ha sido bien clara toda la exposición de la doctora Catherine, no sé si damos chance a que pregunte la gente o lo dejamos para el final, ¿qué piensan? No, no, me parece perfecto, me parece que sería buenísimo hacerlo de una vez. En relación a lo que dijo ahorita, doctora Catherine, el cuadro de mando global que se establece es una herramienta mundial que se encarga de promover la lactancia y que gracias a la aplicación de esa herramienta, donde está por supuesto el Código Internacional, está ese reconocimiento de la carga laboral, está por supuesto el ausentismo en el trabajo pero remunerado para la mamá. Ellos reconocen la necesidad de darle dinero a la mamá por su trabajo para que ella pueda estar tranquila en la casa y a eso es lo que nos referimos nosotros también. Y bueno, se establecieron $5 por mamá lactando mensuales. Wow, Sí, Mm, y no lo conocía, qué solamente interesante. sí, doctora, y- nosotros lo dimos en el módulo anterior. Hablé de la parte epidemiológica de la lactancia. Hablé, por supuesto, de el costo de no amamantar, que es otra herramienta epidemiológica que evalúa también lo que le cuesta a un país cuando una mamá no da lactancia porque ella se enferma y porque se enferma el niño, en la morbimortalidad. Palabras más, palabras menos, equivale al 0,6 del Producto Interno Bruto. Ay, Esto. pero qué interesante. Me No, encantaría que sí, la compartiera con nosotros cuando pueda, pues su ponencia, sí, no, su no, presentación. se la voy a, cuando quiera, doctora, con muchísimo gusto. Esas son las clases que yo le doy a los muchachos del JM y a estos jóvenes también, y a eso es lo que Oye, estamos enseñando por todo el país, para que se vea realmente lo importante que es esto. Entonces, en ese sentido, hay muy pocos países que cumplen con esto, igual muy pocos países que se revisan para ver si están haciendo las cosas bien, muy pocos países alineados con el código del cumplimiento estricto del mismo. Pero el haber aplicado, doctora, bien estas medidas subió 10 puntos porcentuales el año pasado las tasas de amamantamiento de 38 a 48 a nivel mundial, solamente reconociendo estos déficits y cumpliendo. Aquí en el qué bien. escenario, no sé si está la doctora o yo recuerdo que yo se los pasé, hubo una doctora que nos comentó de un caso que tiene de una paciente que está amamantando y el niño, como tiene más de un año, le solicitan que debe mostrar un informe de un neurólogo específicamente, porque la lactancia, los permisos de lactancia son de un año nada más. Y por encima del año solamente es para aquellos niños que tienen problemas neurológicos. Y la señora trabaja en una dependencia del gobierno. Entonces, esa era la pregunta que dio pie a esta intervención, a esta charla de hoy. Bueno, fíjese que en ese caso que usted me comentaba, ahí tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2017, que habla que ya no solamente es el lapso de 12 meses, sino que ese lapso ahora es de 24 meses. Y bueno, claro, es algo que no está en la ley, pero está en la jurisprudencia y ya es una garantía. Y nosotros podemos, como mujeres, como sociedades médicas, como organizaciones, exigir que se cumpla, ¿no? Es un texto bien importante. Además, es una garantía ya que está establecida en esta jurisprudencia. Yo se la voy a enviar para que ustedes la tengan y la pueda compartir con su gente, sus estudiantes, la sociedad médica, porque aunque tiene varios años, ha sido ratificada ya en distintas
decisiones que el mismo Tribunal Supremo ha emitido. Entonces, es del 30 de noviembre del 2017. Ustedes mismos pueden acceder, pero yo se las puedo enviar para que la puedan compartir. Allí, además, habla de esta ampliación del periodo de 12 meses a 24. Qué bueno. Entonces, claro, muchos patronos no lo conocen porque es algo muy específico, pero bueno, nosotros, ese es el trabajo, darlo a conocer para que las mujeres puedan seguir lactando más tiempo. Creo que estas son garantías que más bien ayudan a las mujeres, ayudan a las familias, ayudan a las sociedades para seguir creciendo y que la lactancia sea la norma, ¿no? Ojalá. Y como una paradoja, doctora, en ese congreso que usted nos acompañó de lactancia del 2023, que Sí, creo que usted fue a hablar del código de los derechos del niño, de la ley del trabajo, sí, algo de esto. Había una concejal de Chacao que había hecho una ordenanza pública en el municipio de Chacao para que aquellos lugares de trabajo con más de 300 personas tendrían la obligación de tener un lactario para que las mamás dieran lactancia allí mismo. Recuerdo que fuimos a varias sesiones, el doctor Urbina y yo, a redactar la ley junto con ella. La revisamos varias veces, ayudamos y tal. Y le hice una pregunta muy indiscreta porque el día que presentó la ley y todo, pues a mí no se me podía ocurrir pensar que allí en la alcaldía de Chacao no había un lactario, porque hay más de 300 personas. Y cuando pregunté, "Y wow. aquí hay, ¿verdad?" Bueno, casi que se mueren, casi que me sacan de allí, porque por supuesto no había lactario y por supuesto que, bueno, que no veían la necesidad porque le traían a los niños, se los llevaban, en fin. Eso debería ser allí en todos los hospitales, en todos los lugares donde hubiese gente que trabaje y que tenga sus niños. Ujú. Doctora Elvia, hay varias personas que han intervenido acá en Sí. las Adelante, por favor. inquietudes. Sí, cómo no. El doctor Julio Romero, saludos. Debemos dar mayor difusión de esta información. Aquí nosotros en los programas radiales estamos haciendo estos conversatorios con abogados y patronos y nos está dando resultado. Lo vemos en el aumento en la cifra de lactancia humana. El doctor Julio Romero, no sé de dónde es el doctor, no, no estoy segura. El doctor Julio Romero, perdón, es de la filial Delta Amacuro. Es un Del gran promotor de la lactancia y un hombre muy cumplido. Lo veo siempre en los congresos. Entonces, interesante la labor que están haciendo allá. La doctora Daisy Rosas Camejo. Buenas noches. Cuando se realiza el permiso de lactancia, ¿qué artículos se deben destacar si la empresa no cuenta con una sala para amamantar cuando tiene menos de 6 meses? Excelente charla. Sí, perfecto. En el artículo 345 de la ley, igual el artículo 335, el artículo 339, todos estos artículos tienen que ver con lo que estamos conversando, pero en el caso específico de la LOC, de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, porque ese es el nuevo título, vemos cómo se otorgan estos descansos, que no se llaman permisos, sino descansos y que se pueden acumular, que también esto es un nuevo beneficio, que ya no es nuevo, pero que es importante tenerlo en cuenta, pues que estos beneficios no es que son descansos de la mañana y descansos de la tarde, sino que se pueden acumular. Recuerden que también la ley orgánica establece de los trabajadores y trabajadoras que después del permiso pre y postnatal, la mujer puede tomar también sus vacaciones y está en su derecho de hacerlo. Y no se puede interrumpir esa decisión. Entonces, puede tener los dos postnatal, o sea, el pre y el post, sumarle las vacaciones y luego cuando le toque reintegrarse, bueno, disfrutar de estos descansos que puede sumarlos si no hay sala de lactancia. Si hay sala de lactancia, entonces estamos hablando de que solamente va a tener 30 minutos por periodo, o sea que sería 1 hora diaria de descanso si se suma y se acumula. Y si no se dispone de dichas instalaciones, que es lo que ocurre lamentablemente en la mayoría de los casos, porque de verdad que después de esta ley de promoción y protección de la lactancia, todos esperábamos que a nivel del Estado pues se hiciera una inversión en salas de lactancia, en ministerios, en entes importantes del Estado, en muy pocos casos. Y bueno, creo que el hecho de tener una sala de lactancia, y todos lo hemos visto de cuando viajamos, de manera en Europa, en tren,
Cuando encontramos un centro comercial aquí en Venezuela, nos van todos por centro de lactancia, pero la inversión en este tipo de salas en distintos entes del Estado, pero también en los entes privados. Así es. La doctora Isabel Villarroel, buenas noches. En el caso de una jornada, 6 horas de trabajo como las enfermeras, ¿cuántas horas sería el permiso de lactancia materna? ¿Sería igual que las jornadas de 8 horas laborales? También los médicos y enfermeras que hacen guardias de 12 y 24 horas, ¿hay alguna diferencia? No, fíjate, lo que pasa es que esto está contemplado en una jornada normal, ya cuando hay jornadas de 8 horas, me refiero. Cuando Mm. hay jornadas menores o jornadas distintas de 4 horas, de 6 horas, todo esto hay que conversarlo porque aquí, por supuesto, hay una disminución. Pero si se disminuye, también estamos hablando de que el niño y la mujer es como que realmente se estuviera vulnerando un derecho que ya está contemplado. Allí hay mucha discusión porque hay decisiones, inclusive de tribunales de instancia, donde las mujeres han solicitado que les han bajado el número de horas porque ellas trabajan menos, porque trabajan 4 horas. Bueno, imagínate, te vas tres, entonces vas a trabajar una hora. Y ellas normalmente los patronos llegan a arreglos, le dicen, bueno, mira, no, son 4 horas que tú trabajas o 6 horas, te vas tres, bueno, vas a trabajar tres, pero normalmente a los patronos no les interesa este tipo de garantías establecidas en la ley cuando hay estas mujeres que están trabajando en un horario menor, porque como ves, cuando sacamos la cuenta, pues es bien complicado para ellos porque estamos hablando de una trabajadora que va a cumplir una hora de trabajo formal o unas 2 horas, porque cuando descuentas las 3 horas, en lo que le quedan son tres, pero realmente esta es una garantía establecida en la LOT, establecida en la Ley de Promoción de la Lactancia, establecida en distintas decisiones. Entonces hay que esgrimir y tener conocimiento de estas legislaciones para poder conversar con el patrono. Siempre hay que acudir a la negociación, ¿no? Porque no es una negociación, uno está conversando con el patrono, explicando, mira, hay unos derechos establecidos en las leyes. Si hay alguna diferencia, normalmente con este tema, porque son muy pocas horas o son menos de las 8 horas, normalmente estos casos los vamos a ver que se llevan a la Inspectoría del Trabajo, a la sala de lactancia. Hay una sala de embarazo y lactancia materna en todas las inspectorías del trabajo en Venezuela. En esas salas no solamente se califican los despidos, sino también se trata de llegar a un arreglo en estos casos. Normalmente las mujeres van, llevan su solicitud específica. Mira, yo trabajo 6 horas y la ley me establece 3 horas porque no tienen sala. ¿Cómo hacemos? Porque mi patrono no lo quiere reconocer. Normalmente se elabora una citación de parte de la Inspectoría del Trabajo, el patrono debe comparecer y bueno, se trata de explicarle el inspector del trabajo, o en este caso el abogado de la sala, pues tiene que llegar a una conciliación, vamos a decir así, sin lesionar los derechos del trabajador. Ok, la doctora Maureen Espinosa comenta, buenas noches, en ocasiones los beneficios se pierden cuando una mamá argumenta estar lactando, la empresa otorga el permiso, pero la mamá en vez de lactar se va a ingerir alcohol, licor a un establecimiento público a la vista de muchos. Hay empresas que exigen al pediatra la constancia de lactancia y la doctora particularmente dice que evalúa que realmente esté llevando a cabo la misma. Sí, lo importante allí es que ustedes como profesionales pueden tener conocimiento al hacer la evaluación si realmente el niño está recibiendo lactancia o no, porque eso es lo que requiere el patrono cuando le certifican y le solicitan a ustedes que le certifiquen si el bebé realmente está recibiendo lactancia, porque bueno, ya sabemos, hay casos de casos, hay Sí, casos excepcionales, para nosotros es una excepción siempre, donde las mujeres, bueno, pueden argumentar alguna mentira o argumentar alguna cosa distinta, un escenario distinto, y no la realidad de que le esté dando lactancia. Entonces, si hay este tipo de falsedades, yo pienso que ustedes como personal de salud, con la experiencia que tienen como pediatras, pueden rápidamente ver si este niño realmente está consumiendo lactancia o fórmula, ¿no? O
si la madre está mintiendo. A lo mejor es la primera de cambio, no sé cómo será para ustedes como personal de salud. Realmente es un compromiso porque tienen que hacer una evaluación bien detallada de ese niño, como siempre lo hacen, me imagino, pero con más detalle aún para poder certificar, porque ya estamos hablando de una responsabilidad de ustedes como pediatras en llenar una certificación donde ustedes están garantizando que ese bebé está recibiendo lactancia y por lo cual la madre como consecuencia va a recibir este tiempo de descanso especial que estamos hablando. Imagínense ustedes una trabajadora, lo normal que ocurre que tiene 8 horas, un lapso de 8 horas y realmente, bueno, prácticamente 3 horas es como a mediodía. Entonces ustedes ven cómo las mujeres se reintegran al trabajo. Si les toca a las 8 de la mañana, pues se reintegran a las 11, tienen el descanso del mediodía. Normalmente concilian con el patrono y negocian para ver si siguen corrido. O sea, hay todo tipo de conciliaciones que uno puede hacer con el patrono. Creo que la recomendación también a la madre no todo gira en la inspectoría de primera mano, sino sentarse con el área de recursos humanos o eh, con con el patrono directamente, depende del caso, y bueno, y tratar de conciliar y que ellos entiendan que aquí hay unas garantías establecidas en las distintas leyes, en la jurisprudencia, y que ellos deben cumplirla y que ella también tiene una responsabilidad, ¿no? La madre no puede estar haciendo lo que no es por allí, como ya contaba la doctora, sino tiene que cumplir con la garantía establecida, o sea, tiene que dar la lactancia, tiene que dedicarle ese tiempo y no es que se va a aprovechar de esta norma para entonces faltar al trabajo, llegar tarde, etcétera. Esto es realmente tiene una serie de condiciones y por eso es que le piden a ustedes la certificación, ¿no? Ahí yo no creo que ningún pediatra se preste tampoco a certificar algo tan delicado, ¿no? Sí. Eso es La importante. doctora Josie Velázquez, mi interrogante es ¿por qué no se realiza una extensión del permiso posparto hasta el cumplimiento de los 6 meses exclusivos? Sí, sería más fácil, sino aquí lo que estamos es sumando, porque realmente el permiso tiene toda una serie de garantías distintas, otros principios, un permiso prenatal y postnatal, o sea, cumple con otros requisitos. Esto que estamos conversando, el descanso, que es un descanso distinto que el permiso legalmente a nivel laboral, el descanso es un tiempo dentro de tu jornada laboral y ese descanso especial realmente ocurre por el tema de la lactancia. Ahí se está reconociendo la lactancia y por eso es que necesitan esa certificación. Si yo soy patrono, hay madres que se molestan, mujeres trabajadoras que realmente se molestan mucho porque en algunas instituciones financieras, empresas reconocidas, grandes, que por supuesto tienen un consultor jurídico, tienen información legal, normalmente lo que les piden la certificación de su pediatra, del médico tratante, y entonces se molestan porque dicen, bueno, no confían que estamos nosotros lactando, yo le estoy dando la lactancia materna, pero hay que ver, tienen razón, porque estamos hablando de 3 horas. En el caso de que no tengan sala, como en la mayoría de las empresas, ¿no? Sala de lactancia o guardería, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es lo que ocurre. O sea, también estamos hablando de que las mujeres tienen que sentarse con su patrono, con recursos humanos, con capital humano, como le llaman ahora, y también los patronos, hay que entender el derecho de cada uno, ¿no? Y entender también que el patrono quiere su tranquilidad, quiere estar seguro y mandarlo a certificar. Mucha gente no hace eso porque, bueno, ya sabe que la mujer le está dando lactancia, ve que está dando lactancia, pero yo, por ejemplo, le recomendaría a los patronos que lo soliciten y que se lo soliciten a las mujeres para su tranquilidad. Claro. Doctora Catherine, yo visité hace poco Bogotá y fui a 2 centros comerciales y en los 2 centros comerciales hay salas de lactancia bellísimas. Sí. ¿Esas salas de lactancia son para la gente que visita el centro comercial o también se usa para los empleados o tiene que ser de manera distinta? Sí, es distinta, porque fíjate, Ujú, esas que pudiste entrar, que usted pudo ujú. entrar, son salas para el público, Para el para público. que cualquier mujer que quiera dar lactancia pueda aprovechar esas instalaciones que son bellas, que no esté dando lactancia en el baño o un lugar que no debe ser el idóneo. Y entonces allí todo es bellísimo. Creo que también hay unos espacios de cuidado que tiene
en las gobernaciones, en Bogotá, por ejemplo, en las alcaldías, han hecho un trabajo muy importante, no solamente en salas de lactancia, sino también tienen espacios de cuidado, se llaman las manzanas del cuidado, y están en distintas zonas de alcaldías, no solamente en Bogotá, en distintas zonas de Colombia. Ha habido una inversión realmente importante en políticas públicas de parte del Estado. Lo vemos, por ejemplo, en Europa, en los que han viajado, que han visto que hay salas en los trenes, en los aeropuertos, salas de lactancia. Esas son para el público, pero normalmente si usted tiene en un aeropuerto, por ejemplo, o en un centro comercial, bueno, deberías tener dos, la que es para el público o la que es para tu personal, a no ser que tengas la especificidad de los permisos para usar esa sola para todos, ¿no? Pero sabes que esa rigurosidad y esos protocolos que exigen las legislaciones internacionales son bien importantes. Por ejemplo, estuve en Madrid, estuvimos en un congreso sobre el cuidado y tuve la oportunidad de ir a ver algunas salas de lactancia y salas de cuidado que cumplían con los dos, lo que usted preguntaba. O sea, eran salas tanto para el personal del centro comercial o del aeropuerto, pero también salas abiertas. Y eso para que ellos los dejaran, que los dejaran abrir para las dos áreas, oye, tenían que cumplir con una serie de requisitos y protocolos. Bien interesante, le digo, todo lo que está pasando en el mundo con el tema del cuidado, de la lactancia. Me encanta lo que dijo la doctora Badel, ojalá que me pueda hacer llegar eh, Sí, esa presentación sí, cómo no. y ver, porque la remuneración del trabajo de las mujeres, realmente yo creo que debe ser una exigencia ya de las sociedades médicas, de nosotras las mujeres, las organizaciones, porque de verdad nosotras las mujeres estamos demasiado sobrecargadas y lo hemos visto como algo, no, somos superheroínas, no. Realmente ese es un trabajo, la lactancia también, porque tiene que dedicar el número de horas que ya ustedes saben mejor que yo, todas las horas, la exclusividad de la lactancia y eso significa que el Estado debe pagar alguna bonificación para, bueno, promover que esto ocurra, ¿no? Y que la mujer se pueda quedar en su casa haciéndolo, o que pueda trabajar mediodía y mediodía esté, o que pueda tener esos centros de lactancia en sus lugares de trabajo, que es la idea, para que la mujer no deje de trabajar y hacer lo que ella quiera hacer en los lugares, en las universidades, en las escuelas, en todos los lugares donde las mujeres nos desenvolvemos, porque las mujeres estamos en todo. Entonces ahora deberíamos tener las salas de lactancia como una alternativa. Sabemos que en Venezuela, bueno, esta inversión significa, es una inversión importante que no se ha hecho, pero bueno, yo creo que es una deuda que tiene el Estado venezolano y también el sector privado con la lactancia materna, ni siquiera, bueno, ustedes le dicen lactancia humana, ¿no? Con la Sí, lactancia humana y sí, no doctora. lactancia materna. Nosotros estamos ahorita, lo vimos en Colombia, en los aeropuertos de Colombia, y trajimos la idea y por supuesto se la estamos vendiendo a la industria y la industria está súper Sí, contenta. Ya nos autorizaron en el centro sí, comercial Paseo El Atillo a colocar nuestra primera sala de lactancia. wow, se qué nos, maravilla. se nos plantea es el tema de la seguridad, no vaya a haber algún inconveniente dentro de la sala de lactancia. Entonces estamos estudiando la ubicación de la sala de lactancia, pero muy pronto la vamos a tener allí y el segundo de a bordo es en el Tolón. Oye, qué Entonces, noticia, qué sí, sí, belleza. sí, 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 es así, es así. Y es para ustedes, la Sociedad de Pediatría fue la que tuvo la iniciativa. Exactamente. Oye, Tomamos la pero iniciativa felicitaciones. y hablamos con la industria y la industria está súper contenta y ya se están peleando las estructuras porque por supuesto ahí va a haber propaganda, doctora. Eso va a ser, Claro. si la patrocina alguien que vende pañales, pues él pondrá allí sus pañales y pondrá su No, pero es marca. excelente porque, por ejemplo, Claro. las organizaciones, fíjense, hoy 25 es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de las violencias, hoy 25 de noviembre. Es un día internacional establecido por Naciones Unidas. Imagínense ustedes qué maravilla cuando tenemos aquí en Venezuela tanta violencia de parte no solamente por supuesto, de los hombres, pero también de violencias de todo tipo, violencias vicarias, violencias digitales, violencia de todo tipo. Imagínense ustedes toda la información que se puede dejar allí mientras la mujer amamanta, que pueda ver, mira, que si me pasa algo, a dónde voy, que tenga allí prevención, que tenga, de verdad que a mí me encanta, en lo que podamos apoyar allí,
La voy a Me tomar en cuenta, encantaría. doctora, la voy a Sí, tomar en cuenta. Bueno, nosotros hacemos mucho y lo tenemos en nuestro correo. Tenemos una oficina de denuncia de maltrato, qué un bien. teléfono, todo. Pero sí, lo voy a tomar en cuenta para que lo hagamos de esa manera, doctora. Sí, pues hay Excelente. una red de organizaciones de mujeres que estamos trabajando de alguna manera. Nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, pero también con mujeres cuidadoras. Y bueno, tenemos una red de organizaciones que trabajamos juntas y que trabajamos lo que es la prevención de las violencias. Y bueno, sería maravilloso tener que ellas tengan esa información en esos lugares. Y Así muchísimas otras, o sea, de cómo es. conectarse, cómo tener autocuidado a nivel de salud mental. O sea, tanta información que pueden tener las mujeres en esos espacios. Los felicito, de verdad, es una tremenda noticia, Sí, de eso. verdad, para cerrar el año, ¿no? Sí, Tremenda eso, noticia. eso nos tiene muy contentos. Doctora, Felicitaciones. gracias, doctora. Quería aclararle que nosotros hablamos de lactancia humana porque sencillamente no tenemos conflicto con la lactancia materna. La lactancia materna es un acto que ejecutan todos los mamíferos de la especie en el mundo, de cualquier especie. Pero en el ser humano se plantea el libre albedrío y el libre albedrío es el que nos lleva a pensar, voy a dar del día, pero de noche voy a dar fórmula, le voy a dar la mitad así que la tome directo del seno, pero la otra mitad me la ordeño y que la dé mi marido, porque yo voy a Excelente. descansar y él va a estar también. Y esta leche no es suficiente, no me aguanta, entonces así sea médico, la mamá lo hace, porque tengo muchas pacientes médicos. Y le explico esto y está aquí, me escucha y cuando nace el bebé cambia el switch y intervengo hasta que por fin arrancamos. Entonces, Oye, qué bien. es por ese motivo que entra la parte del raciocinio y eso es lo que la define como lactancia humana. No, excelente. No es distinta a la lactancia materna, pero sí tiene un enfoque totalmente distinto. Y yo estoy Bueno, me encanta. segura que a medida que esto vaya avanzando y este movimiento, porque el tema de estos cursos es que la lactancia no es exclusiva de un grupo privilegiado y que se debe cobrar por eso. No, mi lucha es, y esta es mi tesis doctoral, que esto entre dentro del programa de medicina en pregrado. Entonces, anatomía de las glándulas mamarias, fisiología de la lactancia, luego fisiopatología de la lactancia, y que el médico recién graduado, médico cirujano, tenga la capacidad de dar aquellas recomendaciones adecuadas que no necesitamos el IBCLC, no hay que hacer una experticia. Todo pediatra, doctora, tiene que saber de lactancia. Todo pediatra, Excelente. así como maneja una neumonía, una crisis de asma, una diarrea, tiene que saber cuáles son las recomendaciones. Y Oye, qué entonces, buenas noticias he recibido hoy. Estoy muy sí, contenta. Además, quiero decirle algo, doctora, de lo que usted está diciendo rapidito para los compañeros que están aquí, pediatras como usted. Porque fíjense, también es importante que nosotros, todo esto que estamos hablando de los permisos, los descansos, es importante que se amplíe el tema de permisos para los hombres, porque los padres tienen 14 días apenas de permiso parental y realmente eso es muy poco, está establecido en la ley, pero imagínense, 14 días el hombre en la casa con el niño es muy poco. Entendemos que la situación del país no ayuda para que podamos extender ese lapso, porque bueno, con toda la situación económica, pues sería pedir mucho en este momento, ¿no? Pero yo pienso que más adelante es una lucha que tenemos que dar, que realmente este permiso de los hombres sea mayor. Ya lo estamos viendo en Europa, en países de primer mundo, donde los hombres les están dando un permiso postnatal de 2 meses, de 3 meses, por lo menos un mes mínimo, y eso hace que la relación con el bebé sea mejor, que pueda tener un tema de corresponsabilidad con la mujer, se pueda, lo que usted dice, pues le puede ayudar con la lactancia, le claro, puede ayudar con la alimentación del bebé. no la podemos dejar sola. Ya el embarazo y dar a luz un niño sano fue bastante trabajo para ella, como para dejar que siga cargando sola con esto. Entonces, es un tema de apoyo y un tema de apoyo que va desde los médicos que la tratamos y ayudarla en ese sentido. Excelente. Bueno, encantada, de verdad que me gustó mucho Gracias, todo lo que doctora. ustedes han avanzado. Muy bien. Sí, muchas gracias. Vale. Siempre invitada a nuestros eventos, es una invitada de lujo que siempre lo que nos dice nos encanta. Así que muchísimas Bueno, a gracias. la orden siempre. Gracias, doctora. Placer. Nosotros debemos continuar con algo del Código Internacional de Sucedáneos, doctora Martínez. Si usted tiene cosas que hacer, pues
Pues por supuesto puede retirarse, no Sí, pasa muchas nada. gracias. Sí, Muy gracias, amable. gracias a Hasta usted. luego y gracias por la oportunidad. Luego, gracias por, doctora, sigue usted. Sí, aquí vamos. Bueno, entonces hoy voy a conversarles un poco sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Este es un informe ajustado al código que salió en el año 2024, que lo cumple la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y el IPFA. Tengo el código y al final se los puedo dar por el chat para que todos tengan el código actualizado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, declaro no tener conflicto de intereses en la presentación de este tema, como siempre, y vamos a comenzar por definir qué es el código y por qué es realmente importante. El código es una serie de normas o reglamentos que surgieron en las últimas 2 décadas del siglo pasado con la finalidad de evitar aquella comercialización voraz de las fórmulas y de la leche humana, de la leche materna, aquella intromisión que hizo la industria de la leche dentro de los hospitales, dentro de las casas, dentro de las universidades, porque vio el espacio perfecto cuando a mediados del siglo pasado decidimos llevar a dar a luz a las mamás en los hospitales y se nos ocurrió, sin saber científicamente que no lo podíamos hacer, separar la diada. Al separar la diada, llevamos a la mamá a descansar las primeras horas posparto con la enfermera que se encargaba y dejamos a los bebés en los retenes, en manos de las enfermeras también, que se encargaban de darle fórmula. Allí creció la industria de la leche enormemente y no pasaron muchas décadas cuando nos dimos cuenta que los problemas de salud pública eran absolutamente otros que nos estaban haciendo muchísimo daño, como fue la hipertensión, la diabetes, las enfermedades no transmisibles y también, como vimos, el repunte de las enfermedades inmunológicas, de las enfermedades alérgicas. No con palabras, Ya, sino con ritmo. Era Oné, la energía que respira en todas las cosas. disculpen. De manera que entonces este código fue adoptado en el año 1981 por la Asamblea Mundial de la Salud para proteger la lactancia y fue reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos de los derechos humanos. El objetivo clave es proteger a la familia, a los padres, a los cuidadores de la información inapropiada y engañosa que pueda socavar la lactancia en un momento dado. Y el alcance del código realmente cuando esto se crea representa un hito en la historia de la protección de la lactancia a nivel mundial y esto a partir de la creación del código, a pesar de que no están todos los países como nosotros nos encantaría que estuvieran, hemos visto cómo las tasas de lactancia han comenzado progresivamente a incrementarse. Entonces, el alcance del código abarca las fórmulas infantiles y aquellos productos lácteos modificados que no se les debe dar a los niños menores de 6 meses, todo lo que está vinculado con biberones, tetinas, chupones, pezoneras, todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas que entra en la boca y que puede alterar la succión infantil. Todo lo que tiene que ver con la promoción, la publicidad y la distribución de estas fórmulas, de estos sucedáneos y por supuesto la información a los profesionales de salud, que es sumamente importante y clave para esto. La importancia del código en la salud pública es definitivamente la protección de la lactancia, promoverla los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva y con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. La prevención de prácticas indebidas evita que haya prácticas comerciales agresivas y marketing engañosos que interfiera con la decisión de la mamá de amamantar a su bebé. Todas estas promociones que dicen que esta leche se parece más a la leche de la mamá, que es más cómodo, que esta leche lo ayuda con el hipo, que lo ayuda con los cólicos, que lo ayuda con el eczema. Todas estas que buscan las mamás como alternativa porque sienten que o no producen o su leche le hace daño o la alergia es culpa de ellas. Y por supuesto, salvaguardar a las madres y a los niños y a los profesionales de la salud de estas presiones comerciales indebidas que pueden comprometer y lo comprometen el bienestar infantil y de la salud pública.
Ha habido una evolución reciente en el código. La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la sociedad civil han tomado pasos significativos para apoyar a los países en esta restricción de la comercialización a través del Congreso que ocurrió en el 2023 en Ginebra para fortalecer esta legislación. De allí surge la actualización de este código para combatir activamente la interferencia de la industria y generar nuevas herramientas, leyes y modelos y guías sobre el marketing digital. A nivel mundial, 146 países tienen algunas medidas. 75% de estos estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han adoptado algunas medidas legales para implementar algunas disposiciones del código, con un 91% de cobertura sobre los nacimientos en estos países que están aliados con el código. Y 48 de ellos todavía no tienen medidas legales y no tienen ninguna medida implementada. Entonces, según la clasificación, se califican los países según la alineación, según un puntaje que deben sacar. Se utiliza un algoritmo de puntuación que se estandariza con un máximo de 100 puntos para evaluar esta alineación. Entonces, los que están sustancialmente alineados apenas son 33 países que tienen una puntuación entre 75 y 100, y ellos protegen el 44% de los nacimientos. Hay unos que están moderadamente alineados, que van de 50 a 74, que siguen el algoritmo, y hay otros países que solamente cumplen algunas disposiciones y tienen una puntuación menor de 50 puntos. Esos son 73 países. Donde hay mayor alineación es en África, en los países mediterráneos orientales, Asia suroriental. Ellos son los que lideran en la implementación del código, y son ellos los que en el cuadro de comando global de las tasas de lactancia que les comenté en la clase, hace varias clases atrás, en el primer módulo, mostraron el ascenso de las tasas significativamente importante, incluso algunos de ellos hasta más de 10 puntos porcentuales. En África, que se saben que es un país pobre, la consulta prenatal, toda la inversión está allí, en el control del embarazo, en la consulta prenatal y en la lactancia, para poder, a través de esta herramienta, manejar el hambre de ese país. Hay una menor implementación en las Américas, como nosotros lo evidenciamos. 43% de los niños solamente se les ofrece la lactancia, y en el Pacífico Occidental, y son las tasas más bajas de adopción legal. Y en Europa hay una cobertura parcial con alta proporción de medidas legales, pero la directiva de la Unión Europea solo cubre algunas disposiciones del código, no todo el código. Y vamos a ver la mirada en nuestro país. Vamos a ver qué está pasando en Venezuela, que nosotros no sabemos nada de esto. Bueno, existe un marco legal y normativo, como comentó la doctora. Es verdad que hay una ley, la ley de la lactancia, de la protección de la lactancia materna, que se hizo en el año 2007 con ciertas modificaciones, que reconoce el derecho universal de las mamás y los bebés para alimentar, estableciendo principios fundamentales para la promoción de la práctica. Pero hay limitaciones en la implementación. Las normativas nacionales están solamente escritas, y la aplicación práctica, ustedes saben que no se hace, primero porque no se monitorea, no se evalúa, no se fiscaliza, y porque no hay cómo hacerlo, comenzando porque no tenemos hospitales amigos con la iniciativa de Amigos de la Madre y el Niño. No tenemos lactarios en ningún hospital, en ninguna de las empresas que tienen más de 300 trabajadores, pues tampoco lo vemos. Y ahí existe entonces esta brecha legislativa, que lo que hace es que toma algunas disposiciones del código, las incorpora, pero realmente no hace ninguna legislación sobre esto. En relación al cumplimiento del código en nuestro país, vemos que la alineación es incompleta, que los estudios y las revisiones sistemáticas dicen que Venezuela no está alineada con los requisitos del código, y no lo va a estar jamás porque todavía no estamos preparados para esto. Hay promoción, en la promoción en los centros de salud persisten algunas prácticas inadecuadas de promoción, aunque ciertamente ha disminuido muchísimo, pero todavía hay distribución de fórmulas infantiles. Hay falta de monitoreo, ausencia de sistemas efectivos de vigilancia y sanciones,
y urge fortalecer la formación y la capacitación del personal de salud, sobre todo en los principios del código, para mejorar este cumplimiento. La falta de aplicación del código disminuye definitivamente las tasas de lactancia y afecta la salud infantil. Y eso lo hemos visto porque en aquellos países que están más alineados con el código tienen mucho mejores tasas de lactancia. Si comparamos entonces nuestra región con el resto del mundo, vemos que más de 80 países que tienen legislación, que la han adoptado y que implementan total o parcialmente estas disposiciones. 135 países miembros de la OMS están comprometidos con la protección de la lactancia según la Asamblea Mundial, pero en América Latina 17 países de la región han fortalecido sus marcos normativos en años recientes y están haciendo leyes más estrictas. Ejemplo de ellos por ejemplo, es Uruguay, ejemplo de ello es Brasil. Ahora hay ciertos avances regionales, países vecinos como Colombia es el que está dando la pauta ahorita, Brasil, Argentina, Chile implementan estos sistemas robustos de vigilancia, tienen leyes más estrictas sobre el etiquetado y la publicidad y tienen mecanismos de sanción mucho más efectivos. Y Venezuela requiere que actualizar significativamente este marco normativo para lograr entrar en los estándares internacionales. Ha habido avances y retrocesos recientes en todas partes del mundo, con ejemplos que se han hecho en el 2023 en Timor y Leste. Ellos promulgaron la legislación del código por primera vez. En Burkina y El Salvador adoptaron las medidas con restricciones adicionales. En Singapur fue reclarificado y ahora cuenta como un país que tiene las medidas legales, y Ucrania retrocedió definitivamente porque derogó las medidas anteriores y tiene una puntuación mucho más baja. Tienen que estar atentos, por favor, para evitar estas interrupciones que realmente desconcentran muchísimo. Ok. Hay una brecha crítica en el cumplimiento del código. Este debe cubrir todos los sucedáneos hasta los 36 meses de edad. Solo 38 países cubren claramente este espectro y 127 países cubren solamente las fórmulas infantiles de 0 a 12 meses. Y los niños mayores quedan desprotegidos con el tema de las leches de crecimiento. Otros productos que son regulados son los alimentos complementarios. 87 países cumplen alimentos comercializados que son inapropiados para bebés de 0 a 5 meses. Que ustedes saben que aquí en Venezuela los cereales a partir de los 4 meses o las harinas para rendir la leche, dejan de usar la leche, sobre todo en el interior del país, dejan de usar las fórmulas para utilizar la leche completa solamente porque ven que el niño engorda y es muchísimo más económico. Biberones y tetinas, 79 países incluyen que estos productos en el alcance de su legislación nacional, y hay que luchar contra esto, contra esa sugerencia de que cada vez que entra una paciente a dar a luz, a hacer un parto cesárea, se le solicita un tetero y una fórmula. Y la importancia de la cobertura es vital para la confusión de los productos y la promoción cruzada de estos productos. Publicidad y puntos de venta, es terrible la publicidad y los puntos de venta que atraen a la mamá en los supermercados, en las farmacias, en todas las tiendas, y hacen materiales educativos que confunden a la mamá. Hay regulaciones sobre estos materiales informativos y educativos en la industria, pero son insuficientes en la mayoría de los países. Los etiquetados deben ser planos, no deben tener fotografías, no deben crear fidelidades hacia la marca, ni hacer imágenes idealizadas. 124 países prohíben el uso de imágenes y etiquetas que puedan idealizar una fórmula. Solo 68 países prohíben el uso de declaraciones nutricionales y de salud en las etiquetas. Leche que se parece a la mamá. Lo acabamos de vivir en el Congreso de Pediatría, a pesar de que nos ajustamos al código, a pesar que en el Congreso de Lactancia no aceptamos a nadie, sino en el Congreso Venezolano de Poricultura y Pediatría, las tres casas comerciales que fueron con sucedáneos, una de ellas decía: esta leche evita la marcha atópica. Y eso es una publicidad engañosa, eso no existe.
Otra fórmula puso su fórmula de inicio, Alfa 1 Pro, Alfa 2 Pro y todas las sus fórmulas de arroz que comienzan desde el principio. Y la Nestlé, haciendo gala de toda la experiencia que tiene, colocó las latas de leche en su, no las latas de leche originales, sino en su stand, colocadas pegadas a la pared, NAN 1, NAN 2 y todas sus latas de leche. Cuando hablamos con ellos comentaron que no, que ellos estaban haciendo marketing con los médicos. Pero bueno, eso no va a volver a suceder. El año que viene revisamos los stands y si no, pues tendremos que prescindir de eso porque eso afecta muchísimo, muchísimo la credibilidad de la Sociedad de Pediatría. A las 3 se les hizo un llamado de atención. Y solo dos países, que son Burkina Faso y Etiopía, incluyen todas estas disposiciones del código sobre el etiquetado. Son países los dos que tienen altas tasas de lactancia. El marketing digital ha evolucionado muchísimo y tiene una gran cantidad de formas de promoción que a todos les consta en TikTok, en Instagram, en todas partes, y se insta a los países entonces a asegurar que haya medidas legales que cumplan estas tácticas emergentes y guías sobre medidas regulatorias de este marketing digital que ya fueron publicadas. Promociones en instalaciones de salud. eh, Tradicionalmente antes servían para promocionarlo, pero realmente ahora hemos visto que está mucho más de capa caída esa práctica. 83 países tienen prohibiciones en el uso de las instalaciones para promover sucedáneos y solamente persisten los suministros gratuitos en 57 países que tienen provisiones para prohibir la distribución de suministros gratuitos o de bajo costo en el sistema de salud, pero todavía en algunos países se hace. Entonces también el tema de regalos e incentivos, esto es un temazo. Solo 34 países prohíben completamente regalos e incentivos a los trabajadores de salud, todavía lo siguen haciendo. En el 2023 nos ofreció Nestlé la realización de un curso que se llama JPedia. Ellos querían que le diéramos, hacer un contrato con la Sociedad de Pediatría para que le diéramos facilidad de entrar en todos los posgrados y ellos iban a formar, también Mick Johnson nos los dijo este año, unos cursos estupendos para formar sobre nutrición, entre comillas, que hablan ellos, a los eh, mm, miembros de los posgrados para que salieran ya con esa parte de nutrición. Muchos de los que están aquí pudieron ver la charla que dio el colombiano que vino de Mick Johnson, que fue una estrella extraordinario, una conferencia fantástica de puro marketing de las grasas de la fórmula Nutramigen para mejorar el neurodesarrollo. Le dijimos a Nestlé que muy bien, que ellos podían entrar en los hospitales, sí, solo sí, el mismo número que ellos iban a tomar de residentes para enseñarles JPedia, supóngase que sean 20, tenían que darle 20 a los otros 20 formación de IBCLC y pagar la formación de IBCLC para que fuera parejo. 20 con lactancia y 20 con nutrición según ellos. Por supuesto no aceptaron y no se firmó el contrato. Patrocinar reuniones. Solo 22 países tienen restricciones para patrocinar reuniones profesionales que la industria de la leche las pague. Y aquí en Venezuela eso ocurre con muchísima frecuencia. Y hay un llamado a la acción para que estas asociaciones globales que hacen un llamado en conjunto, pues terminen este tipo de patrocinio, que no se haga más. Hay debilidad en el monitoreo que es muy poco el porcentaje donde se identifican las entidades responsables. 86 países especifica que se debe monitorear el complemento del código. Y solo 24 establecen claramente los procedimientos para llevar a cabo este monitoreo. De manera que es muy poco los que se hacen la monitorización de esto. Aplicar leyes y sanciones. 93 países especifican qué sanciones se deben aplicar cuando ocurren violaciones. Solo 27 países detallan los procedimientos para determinar y aplicar estas sanciones. Y violaciones sin repercusiones continúan ocurriendo debido a estos mecanismos débiles de aplicación. Hay países que, por ejemplo, México es muy débil aplicando el código y es por eso que las tasas de lactancia en México, a pesar que subieron por una fuerte inversión que se hizo en el tema de la educación, inmediatamente, pues de la otra mano,
hizo su trabajo en la industria y realmente el no aplicar el código es el problema grave que ya está identificado en el caso de México. El impacto del cumplimiento de la lactancia, las tasas de lactancia aumentan cuando la legislación es detallada, está claramente como debe ser monitoreada y ejecutada. Y se ve que con 3 o más disposiciones, las tasas promedio aumentan entre 0 y 5 meses en países que tienen esto por lo menos hasta el 53%. Y países como el nuestro, que no tiene estas disposiciones, la tasa promedio de lactancia es mucho más baja. Hay que hacer interferencias en la industria, pues, las tácticas de la industria hace igual que la industria tabacalera, hace cabildeo, manipulación de opinión pública y litigio. La industria del tabaco nunca dijo, tardó muchos años en decir que producía cáncer de pulmón. Todavía la industria de la leche no dice que aumentan las enfermedades metabólicas no transmisibles, que aumentan las alergias, las asmas, la diabetes, nada de eso, todavía eso no se usa. En el caso de Sierra Leona, grupos de presión intentaron evitar al presidente para que firmara la ley y buscaron reducir las multas establecidas. Sierra Leona es un ejemplo que yo lo dije en esa clase del Comando Global de la aplicación del código, que mejoró las tasas muchísimo, en algo así como de 33 a 63 con el cumplimiento irrestricto del código. Y en el caso de Pakistán, las compañías de alimentos para bebés desafiaron a la ley provincial de Sindhi en la corte alegando que había violaciones constitucionales. Hay que reconocer las obligaciones internacionales bajo leyes internacionales de derechos humanos para promulgar estas medidas legales vinculantes. En cuanto al marketing digital, hay que hacer leyes que cubran estas tácticas de marketing y actividades transfronterizas. Los procesos legislativos deben ser independientes y libres de la influencia de los fabricantes y introducir mecanismos para proteger contra todos los conflictos de interés del sector salud. Aquí en Venezuela tenemos retos y oportunidades, que los retos actuales serían la influencia comercial persistente de la industria, la escasez de recursos para hacer un monitoreo efectivo. Nosotros si no nos autoevaluamos no sabemos por dónde vamos. La desinformación sobre la lactancia en el medio médico, pediátrico, la desinformación y la falta de espacios públicos adecuados para practicar la lactancia. Y hay oportunidades de mejoras para fortalecer estas políticas públicas integrales, pero que no se queden en letra muerta, que se ejecuten, capacitando profesionales en salud, creando espacios dignos de lactancia, implementando campañas educativas masivas, invirtiendo dinero en los primeros 1000 días, creando hospitales amigos de los niños y de la madre, donde se cumplan los 10 pasos para una lactancia exitosa, haciendo parto humanizado sin dolor, en fin. Y bueno, Colombia sigue siendo el modelo a seguir porque con esta ley que se hizo en el 2023 es un ejemplo destacado de la protección integral, estableciendo los espacios obligatorios de lactancia en lugares públicos a través de lo que acabamos de comentar ahorita, con sanciones claras y campañas permanentes de concientización. En conclusión, aunque el número de países con legislación alineada ha crecido a 33, el progreso ha sido muy lento. Solo 17 países clarifican que el monitoreo debe ser independiente, transparente y libre de influencia comercial. Eso es muy poco. Fortalecer la implementación del código debe convertirse en una prioridad de salud pública para todos los países. Eh, un teterito no importa, un teterito es inofensivo. No, hacerle la guerra al teterito. La protección de la lactancia definitivamente es una inversión en salud para el capital humano, como decía la doctora. Es la lactancia un derecho fundamental humano que constituye el pilar esencial de la salud pública para el desarrollo infantil. Debemos progresar decididamente hacer una alineación total con el código para garantizar el bienestar de nuestros niños y hacer una implementación efectiva y rigurosa para evitar estas prácticas comerciales abusivas y asegurar que cada mamá alimente a cada bebé, porque la lactancia es un derecho de la mamá y del niño, y su protección es responsabilidad de todos, del Estado y de toda la sociedad. Muchísimas gracias.
Excelente, doctora. Buena charla y le abre uno más los ojos, ¿no? En relación a toda esta comercialización que se ha hecho con los sucedáneos. Sí, doctora, sí, es increíble. Fíjese que con el Congreso de Lactancia, cuando Sí. nosotros hicimos el tercer congreso, que ya estábamos fuera de la pandemia, que fue la primera vez que estuvimos afuera, ¿no? Nosotros vendimos nuestros eventos, como hacemos siempre, pues, a la industria, excepto el de lactancia, no se lo vendimos a nadie que podía, nadie de alimentos, pues. Y Nestlé insistía y me decía, doctora, pero es que nosotros no vamos a llevar esta, no, pero no podemos tener dinero de ustedes, muchas gracias. Doctora, pero permítame entonces ayudarla con este material. Quiero que lea este material de lactancia y por favor lo analice. Y digo, no lo puedo leer ni siquiera, porque es que realmente ya solo el formato del material tenía el amarillito que tiene Nestlé con la abejita, o sea, ya solamente lo que me estaba mostrando, ya no podía, no podía. Bueno, es Y que uno le ofrecen también, yo los llevo, les ofrezco el autobús para traer gente. Por ejemplo, cuando hicimos el ABC aquí en Carabobo, por decirle un ejemplo, ¿no? O exacto. con algo, no importa que lo pongamos stand, pero de alguna manera querían algún tipo de participación Sí, y es terrible mantenerse eh, firme. firme, porque muchas veces la necesidad existe, Sí. pero la dignidad también. Entonces, eso lo vemos con muchas cosas en el día a día, ¿no? Y esa es la diferencia entre quizá honestidad e integridad, ¿no? Porque honestidad es el reflejo hacia afuera, que yo hago las cosas bien, pero integridad es cuando yo lo hago para mí. Entonces, no, yo soy íntegra, o sea, no puedo, no voy a hacerlo. Y así. Sí, sí, Doctor Julio Romero, saludos. Aún tenemos que seguir escalando hasta llegar a la cima. así La es. doctora Claudia Ramírez, los pediatras a nivel nacional deberíamos crear la liga contra los teteros y los chupones. Bienvenida, doctora. Esa idea es fantástica. Vamos a desarrollarla. Usted es la líder ahí. Contra la Ale- crema de arroz, dice el doctor Carlos por aquí. Sí, es verdad. Terrible. Sí, señor. Sí. Les ofrecí, les voy a poner en el chat la actualización del código, porque todos tenemos que tener el código y ver hasta dónde. Pensamos que no afecta. No, sí afecta. Es increíble que una mamá, ella hace la lista de las cosas que va a comprar y lo primero que compra son los teteros, el esterilizador de tetero, luego se familiariza con la fórmula, luego las pezoneras para que no le vaya a doler, la cremita. Y realmente, pues todo ese aprendizaje hay que irlo cortando, ¿no? Que enseñándolas, pues que no es así. Y que las mismas mamás sean portavoces a las personas que tienen a su alrededor. Esto no me hizo falta. Compré un esterilizador, bótalo, no te va a hacer falta, le vamos a dar. O sea, desde ya tenemos que mentalizar a que vaya a ser lactancia humana exclusiva. Exacto, así es, así es. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a dejar de grabar.